La farándula argentina está llena de historias que se repitieron durante décadas. Accidentes ocultos, romances clandestinos, muertes rodeadas de sospechas, internaciones escandalosas y secretos que algunos poderosos habrían querido enterrar. Hoy vamos a recorrer los mitos más emblemáticos del país. Separaremos los hechos comprobados de las exageraciones para descubrir qué fue verdad, qué fue mentira y qué casos todavía siguen siendo un misterio. Dicen que uno de los hombres más poderosos de la televisión argentina escondía un secreto insólito, que Gerardo Sofovich tenía una pierna de palo. ¿Leyenda de pasillo o verdad tapada por años? Gerardo Sofovich fue uno de los hombres más poderosos y temidos de la televisión argentina. Sin embargo, detrás de esa personalidad imponente cargó toda su vida con la consecuencia de un accidente terrible. Cuando tenía 6 años, se soltó de la mano de su niñera y fue atropellado por un tranvía. Las heridas fueron tan graves que los médicos tuvieron que amputarle una pierna, y desde entonces utilizó una prótesis para caminar. Sofovich casi nunca hablaba del tema y jamás construyó su carrera desde el lugar de la víctima. Precisamente por ese silencio, en los estudios empezó a circular una versión que con los años se convirtió en leyenda. Gerardo tiene una pierna de palo. La frase no era completamente inventada, pero sí exagerada e imprecisa. No llevaba literalmente una pierna de madera como las que aparecen en las películas de piratas. Usaba una prótesis, un miembro artificial adaptado para reemplazar la pierna que había perdido. Su particular manera de caminar y el misterio con el que manejaba el asunto alimentaron todavía más el rumor. Detrás de uno de los comentarios más repetidos de la farándula había, entonces, una verdad dolorosa. Gerardo Sofovich sí tenía una pierna amputada. Lo incorrecto era reducir su prótesis a la famosa pierna de palo. Un desodorante, una madrugada en una clínica y una supuesta orden para cerrar todo un sector. Durante años, este rumor persiguió a Marcelo Tinelli hasta llegar a oídos de sus propios hijos. Tinelli fue protagonista de una de las leyendas urbanas más incómodas y persistentes de la farándula argentina. La versión más extrema aseguraba que estaba en un departamento junto a Diego Cholo Simeone y Alan Faena, cuando un supuesto juego sexual terminó con un envase de desodorante introducido en su cuerpo. Según ese relato, al no poder retirarlo, habría sido trasladado de urgencia a la Clínica de la Trinidad, donde habría pedido cerrar la guardia o aislar un piso para que nadie pudiera verlo ni descubrir el verdadero motivo de su internación. El rumor se repitió durante años en programas, redes sociales y conversaciones de pasillo, aunque fue cambiando cada vez que alguien volvía a contarlo. En realidad, las versiones parecen haber mezclado diferentes acusaciones. Por un lado, el supuesto accidente con el desodorante y el presunto cierre de una guardia. Por otro, rumores acerca de una relación íntima de Tinelli con Simeone y Faena. El conductor recordó ambas historias, pero nunca confirmó que los tres hubieran estado juntos durante el supuesto episodio. En 2025, durante una entrevista con Ángel de Brito, Tinelli finalmente decidió enfrentarlo. Contó que la historia había sido incluida por periodistas en un libro que todavía conserva y reconoció que le resultó especialmente molesta porque llegó hasta su familia. Sus hijos le preguntaron directamente si era verdad, y él aseguró que les respondió con una negativa contundente. También desmintió las versiones relacionadas con Simeone, Faena y las supuestas fiestas privadas. Con el paso del tiempo, eligió tomarse el tema con humor, e incluso apareció sosteniendo un antitranspirante en su programa de streaming. Sin embargo, detrás de la broma quedó una aclaración fundamental. Nunca apareció una historia clínica, un parte médico o una prueba verificable que confirmara semejante episodio. Para muchos televidentes, Santiago del Moro no solo conduce, observa, incomoda y hasta coquetea con el límite. ¿Es realmente morbo lo suyo? ¿O estamos frente a una lectura exagerada del personaje? Cada vez que arranca una temporada fuerte de Gran Hermano, las redes explotan con un tema que vuelve una y otra vez: la supuesta morbosidad de Santiago del Moro frente a las participantes. Hay quienes aseguran que su forma de mirar, de remarcar ciertas escenas y de instalar algunos climas tiene una carga particular. Y claro, enseguida aparece otra pieza clave para sostener esa teoría: su pasado en Much Music, una etapa donde Del Moro mostró un costado mucho más descontracturado, provocador y canchero, muy ligado a una estética juvenil y televisiva, donde el doble sentido era moneda corriente. Ese historial hace que mucha gente una los puntos, el conductor pícaro de antes con el conductor de ahora, que sabe jugar con los silencios, la tensión y la sugestión. Pero una cosa es un estilo televisivo y otra muy distinta es afirmar que existe una intención morbosa concreta. En un reality como Gran Hermano, donde la cámara convierte cualquier gesto en tema nacional, el rol del conductor también pasa por subrayar lo que genera conversación.
Del Moro pregunta, insinúa, estira climas y hace foco en vínculos, celos y estrategias. Eso es parte del formato. Ahora bien, algunas miradas, frases o enfoques pueden resultar incómodos para parte del público. Sí, por supuesto. ¿Eso prueba una morbosidad personal? No necesariamente. Muchas veces se mezcla la percepción subjetiva de la audiencia con la lógica misma del programa, que vive del detalle, del conflicto y del subtexto. Su pasado en Much Music puede servir para entender el personaje mediático, pero no alcanza como evidencia de nada más. Acá el mito crece porque la televisión amplifica todo y las redes convierten una impresión en sentencia. Antes del cuento perfecto con Antonella, alrededor de Messi circularon nombres, chats, modelos y rumores explosivos. Pero, ¿hubo realmente una vida amorosa secreta o fue puro humo mediático? Hablar de Lionel Messi es hablar de una de las figuras más blindadas del planeta. Por eso, cada vez que aparecía un rumor sentimental, el impacto era enorme. Mucho antes de consolidar públicamente su historia con Antonella, se lo vinculó con distintas mujeres del medio. Desde Andrea Rincón hasta Johanna González, pasando por Luciana Salazar y Sabrina Ravelli. En cada caso, la mecánica era similar. Un comentario, una versión, un supuesto acercamiento, una foto, un testimonio o un chat que disparaba la fantasía. Y con Messi todo siempre se multiplica. El caso de Sabrina Ravelli fue uno de los más resonantes porque llegó a mostrar un video en el que se la veía chateando en Messenger con alguien que ella señalaba como Messi. Eso le dio al rumor una fuerza distinta, porque ya no era solo me dijeron, sino un material que parecía acercar alguna prueba. Aún así, una cosa es la existencia de un contacto o una conversación, y otra muy distinta es hablar de una relación real, seria o paralela. Con Andrea Rincón, Luciana Salazar y Johanna González pasó algo parecido. Nombres instalados en la prensa, versiones repetidas y mucho rebote televisivo, pero poca confirmación concreta. La verdad es que Messi siempre mantuvo una vida privada extremadamente cerrada. Eso generó un efecto curioso. Como casi no había información, cualquier chispa se convertía en incendio. Y donde no hay demasiados datos, el mito crece. Pudo haber tenido charlas, acercamientos o admiradoras antes de afianzar su vínculo con Antonella. Claro, como cualquier figura joven, famosa y codiciada. Pero de ahí a construir una lista sólida de romances confirmados, hay una distancia enorme. Más que pruebas contundentes, lo que hubo fue material para alimentar la fantasía del espectáculo. En plena cuarentena, mientras millones estaban encerrados, una visita a Olivos encendió uno de los escándalos más picantes de la política y la farándula. ¿Qué pasó realmente entre Alberto Fernández y Florencia Peña? Este es uno de esos casos donde un hecho real terminó envuelto por una interpretación explosiva. Lo real fue la visita de Florencia Peña a la Quinta de Olivos durante la pandemia, en momentos donde el país atravesaba restricciones durísimas. Cuando se conocieron registros de ingresos a la residencia presidencial, el nombre de la actriz generó un cimbronazo inmediato. La oposición, las redes y buena parte del ecosistema mediático salieron a preguntar por qué había ido, en qué contexto y qué vínculo tenía con el entonces presidente Alberto Fernández. Ahí nació el costado más escandaloso del asunto, la teoría de que Peña no había ido por motivos laborales o institucionales, sino por una relación íntima con el mandatario. El problema es que esa parte del relato jamás fue probada. Florencia Peña explicó públicamente que fue a plantear la situación crítica del sector artístico y teatral golpeado por la pandemia y que la reunión tenía que ver con eso. Alberto Fernández, por su parte, también negó cualquier insinuación romántica o sexual. Pero en un país polarizado, la desconfianza ya estaba sembrada y el mito encontró tierra fértil. ¿Por qué pegó tanto? Porque mezclaba ingredientes perfectos: encierro, privilegios, poder, una actriz famosa y un presidente cuestionado. Era el combo ideal para el escándalo. Sin embargo, una cosa es debatir si estuvo bien o mal esa reunión en ese contexto, y otra muy distinta es afirmar que existió un romance o una relación clandestina. Hasta hoy lo que está acreditado es la visita. Lo demás pertenece al universo de la sospecha, la especulación y el uso político del chisme. En la farándula argentina hay una reina de los rumores esotéricos, Graciela Alfano. Ritual, energías, trabajos y magia negra. Mística real o un personaje alimentado por décadas de escándalo. Si hay una figura que siempre despertó fascinación, temor y fantasía dentro del ambiente artístico, esa fue Graciela Alfano. Durante años circularon versiones de todo tipo, que hace rituales, que maneja energías, que practica magia negra y que más de un famoso le tuvo miedo. El tema volvió muchas veces por comentarios de colegas, por frases lanzadas en televisión y por relatos que fueron creciendo con el tiempo. Incluso nombres pesados del espectáculo, como Susana Jiménez, dejaron entrever en distintos momentos esa idea de
que Graciela tenía un costado esotérico muy marcado. Uno de los episodios que más alimentó este mito fue el que involucró a Silvina Escudero y la relación con Matías, Ale. En aquel entonces se dijeron muchas cosas, desde celos y tensiones hasta supuestos trabajos energéticos. La historia era demasiado jugosa para no explotar en los programas de Chimentos. Una ex glamorosa, un vínculo conflictivo y un elemento sobrenatural que lo volvía todo más vendible. Pero como suele pasar en estos casos, había más relato que prueba. Graciela siempre cultivó una imagen intensa, misteriosa y muy conectada con temas espirituales, lo cual también contribuyó a que muchos la vieran como alguien capaz de hacer cosas. Ahora bien, una cosa es hablar de espiritualidad, creencias personales, rituales simbólicos o búsqueda energética, y otra muy distinta es afirmar que una persona practica magia negra y daña a otros. Eso jamás fue comprobado. El personaje de Alfano, su magnetismo, su historia sentimental y su estilo frontal hicieron el resto. En definitiva, el mito existe porque ella misma siempre fue una figura enorme, enigmática y perfecta para el imaginario del espectáculo. Pocas historias mezclaron tanto poder, morbo y escándalo como esta, que Pedro Pompilio murió en un telo con Jessica Sirio tras abusar de la famosa pastilla azul. ¿Qué hay de cierto? La muerte de Pedro Pompilio, expresidente de Boca Juniors, generó conmoción inmediata, pero casi al mismo tiempo que se conocía la noticia. Empezó a circular una versión escandalosa que con los años se transformó en leyenda urbana, que en realidad no había muerto en el contexto oficialmente conocido, sino en un hotel alojamiento junto a Jessica Sirio y después de haber consumido Viagra o alguna medicación similar. El rumor tenía todos los condimentos para volverse imparable, una figura poderosa, una modelo famosa y un final abrupto con un detalle íntimo y explosivo. El problema es que esa historia nunca tuvo sustento sólido. Ni la investigación pública, ni la información médica conocida, ni las versiones formales que circularon después sostuvieron ese relato como hecho. Jessica Sirio fue mencionada muchísimas veces en esa cadena de rumores y negó las versiones, pero ya se sabe cómo funciona el mundo del chisme. Una vez que una historia entra al circuito de "me contaron", es muy difícil frenarla. Mucha gente la sigue repitiendo no porque tenga pruebas, sino porque el cuento tiene impacto. ¿Por qué sobrevivió tanto tiempo? Porque representa esa clase de rumor oscuro que mezcla sexo, poder, muerte y secreto. Y porque en Argentina, las muertes repentinas de figuras públicas suelen disparar relatos paralelos. Pero cuando se separa el morbo de los hechos, el panorama cambia. Pompilio murió por un problema cardíaco, y la historia del telo con Jessica Sirio quedó atrapada en la lógica de la leyenda farandulera. Una historia repetida 1000 veces, pero nunca demostrada. Antes de morir, Natacha Yait dejó denuncias, advertencias y frases que hoy muchos vuelven a mirar con escalofríos. ¿Su muerte fue una tragedia personal o hubo alguien que quiso callarla? La historia de Natacha Yait es probablemente una de las más inquietantes del espectáculo argentino reciente. Natacha se había convertido en una figura explosiva, impredecible y muchas veces incómoda para el poder mediático y político. Denunciaba, acusaba, apuntaba y decía tener información delicada sobre personas muy influyentes. Esa exposición tan frontal hizo que, cuando apareció muerta en 2019, automáticamente se disparara una sospecha enorme. La idea de que no había sido una muerte natural ni accidental, sino que la habían silenciado. El combustible para esa teoría no fue poco. Por un lado, existían mensajes y declaraciones previas de la propia Natacha, donde dejaba asentado que temía por su vida y rechazaba de plano cualquier posibilidad de... Por otro, con el paso del tiempo, algunos de los temas que ella mencionaba siguieron siendo debatidos públicamente, y eso reforzó la sensación de que algo sabía. En ese contexto, para muchísima gente resultó imposible no conectar una cosa con la otra. El personaje de Natacha, que ya vivía en estado de denuncia permanente, parecía encajar perfectamente con una narrativa de conspiración. Pero cuando vamos al terreno judicial, la cosa cambia. Las pericias y la causa avanzaron sobre hipótesis relacionadas con consumo y condiciones médicas del momento, sin que se consolidara de manera concluyente una prueba de homicidio planificado. Eso no impidió que la sospecha siguiera viva. De hecho, es uno de esos casos donde la verdad judicial y la verdad social toman caminos distintos. El entorno, la personalidad de Natacha y el peso de sus denuncias hicieron que el mito de haber sido silenciada no se apagara nunca. La muerte de Carlos Menem Jr. nunca terminó de cerrar del todo. Helicóptero, poder, política y una frase demoledora del propio Carlos Menem. Para mí no fue un accidente. ¿Qué pasó realmente? La muerte de Carlos Menem Jr. en 1995 es uno de los episodios más enigmáticos de la historia política y mediática argentina. Oficialmente, durante mucho tiempo se habló de un accidente de helicóptero.
Sin embargo, desde el primer momento aparecieron dudas, sospechas y versiones cruzadas que fueron creciendo con los años. Lo más fuerte es que esa sospecha no quedó solo en la calle o en los programas de televisión, la propia familia. Y más tarde el propio Carlos Menem, en distintas declaraciones, deslizó que no creía en la versión del simple accidente. Y cuando eso ocurre en un caso de semejante magnitud, el mito deja de ser un chisme más y se convierte en una herida abierta. La teoría del atentado tomó fuerza porque tocaba fibras muy sensibles: la presidencia, el contexto político de los 90, los enemigos de poder y la idea de que el hijo del presidente podría haber sido víctima de algo mucho más grave. Zulema Yoma fue una de las voces más insistentes en reclamar que no se cerrara el caso como un accidente común. A partir de ahí, el expediente quedó envuelto en discusiones, reaperturas, pericias y sospechas que mantuvieron vivo el tema durante décadas. Ahora bien, que la duda exista no significa que la verdad esté judicialmente demostrada. Ese es el punto central. El relato del atentado tiene peso, impacto y respaldo emocional, pero no logró transformarse en una certeza plena e indiscutida para toda la justicia. Por eso este caso sigue siendo tan potente, porque combina una tragedia real con una sospecha persistente que nunca terminó de apagarse. Y en Argentina, cuando algo no cierra del todo, el mito se vuelve eterno.